al máximo el hardware, ¿no? Les había dicho de las tarjetas de video y cosas por el estilo, ¿no? Dice que al diseñar los algoritmos para videojuegos, frecuentemente tendremos que escoger entre optimizarlo para el procesador, es decir, para que pueda correr más rápido, o optimizarlo para que ocupe menos memoria. Generalmente, por lo general, están un poco peleados los dos, ¿no? Si quieres que ocupe poca memoria, ocupa más tiempo de procesamiento. Y si quieres que ocupe menos procesamiento, ocupas más memoria. Esto es tan simple como, por ejemplo, cuando tú haces un programa de computadora que tome una fotografía y que en la fotografía le puedas poner un texto, ¿no? Si tú en la fotografía quieres que ocupe menos memoria, la conviertes en un formato como JPG. Si no sé si han hecho alguna vez una prueba en la computadora, guardan una foto en JPG o en otro formato y van que ocupa diferente tamaño la foto, ¿no? Entonces, eso es porque el JPG está comprimido. Pero, como está comprimido, si yo quiero dibujarle un texto, lo que tengo que hacer es descomprimirlo, dibujar sobre el texto y volverlo a comprimir. Es decir, voy a hacer que el procesador trabaje mucho más tiempo. Entonces, si yo quiero que sea rápido, que yo pueda estarle escribiendo texto encima y que pueda estar cambiándolo constantemente, lo que tengo que hacer es trabajar con la fotografía sin comprimir, pero eso ocupa mucha memoria. ¿Para cuánto ocupa de memoria? Bueno, para que se den una idea así súper rápido. Si estamos hablando de una fotografía, chihuahua. Estamos hablando de una fotografía, una imagen, puede ser una foto o una imagen, ¿no? De 1080p de resolución, ¿sí? ¿Qué significa 1080p de resolución? Bueno, de HD es 1080p de resolución, ¿no? ¿Qué es 1080? ¿Qué significa 1080? ¿Ustedes saben? ¿Qué es un HD? Versión de sistemas, ¿eh? High, high definition. Ajá, bueno, pero ¿cuántos, Alta cuántos, definición. cuántos píxeles equivale a eso? Ah, 1080. 1080 por cuánto? 120 píxeles. 720 por 1080. Sí, normalmente esa es la resolución de HD. Yo creo que no. No es 1920 por 1080, algo así, no. No, yo creo que tampoco. Estoy en Google, no estoy segura. A ver, búscalo en Google. Porque es que, bueno, es el ancho de la imagen y el alto de la imagen, ¿no? Entonces se forma un rectángulo. Entonces, ¿a qué se refiere el 1080? El 1080 se refiere al ancho o al alto. Al Porque alto, ¿no? entonces sí debe ser más ancho, ¿no? Sí. Tal vez esté bien esta. A ver, alguien que me confirme nada más. Bueno, busqué y creo que sí es 1920 por 1080. Entonces está bien esto, ¿no? 1920 por 1080, ¿no? Esos son píxeles. Recordemos que un píxel es un punto en la pantalla. Entonces, si multiplicamos 1920 píxeles por 1080 píxeles, son 2 megas, ¿sí? Son 2 megas aproximadamente de información que tiene una foto de 1080p. Pero hay un pequeño problema. Eso sería si nada más tuviéramos que guardar que el píxel está iluminado o no. Pero realmente tenemos que guardar el color del píxel. Es decir, tenemos que guardar en formato RGB, que es rojo, azul y verde. Tenemos que guardar el qué color tiene ese píxel. Entonces, cada uno de esos colores va de 0 a 255. O en pocas palabras, que vamos a usar un byte por cada color de cada píxel. Entonces, esos dos megapíxeles los tenemos que multiplicar por 3 para que sean la cantidad de colores en megapíxel en RGB, ¿no? Y entonces son realmente una imagen de 1080p, una imagen HD, ya sea imagen o foto, no importa, ¿eh? De 1080p,
me va a consumir en memoria 6 megas de información. Una sola imagen. Sin comprimir. Y eso sin que tenga el famoso canal alfa. Porque si queremos ponerle que tenga transparencia, olvídenlo, es más, y todavía bastante más, ¿eh? Entonces son 6 megas sin comprimir. Cuando ustedes toman una fotografía con su celular, ¿cuántos megas ocupa la fotografía normalmente? Que no sea en 4K, ¿eh? A ver, tomen una foto con su celular y dígame cuánto ocupa en espacio. O agarren su celular y fíjense cuánto ocupa una fotografía de su celular que hayan tomado con su cámara. Nadie me hace caso. Está bien. No, pues estoy viendo dónde se ve eso, profe. Profe, en mi caso es 1.45 megas. 1.45 megas, una foto que supongo que es HD. ¿Sí? Estamos hablando, si es tu foto de HD, es decir, tiene esta resolución, entonces estamos hablando que esos 6 megas lo está comprimiendo a 1.45 megas. Sí, ya en formato JPG. Pues para que se dé una idea de cuánto comprime bastante. Estamos hablando que en el espacio de una foto puedo guardar 3 fotos ya comprimidas y todavía me suena un poquito, ¿no? Entonces sí es mucho de lo que yo estoy ahorrando al comprimir la foto. Pero ese proceso de compresión significa que el celular tiene que trabajar más. Después de que toma la foto, tiene que comprimirla, ¿no? Y eso tarda más tiempo. Cuando estamos hablando de juegos, normalmente estas imágenes las estamos repitiendo 30 o 60 veces por segundo para poder hacer esa ilusión de que el juego corre a 60 frames por segundo, ¿no? O 30 frames por segundo, o 120 o 240, la resolución que ustedes quieren que corra el juego. Entonces imagínense que si vamos a poner a trabajar el procesador mucho tiempo para que haga esa compresión y esté descomprimiendo y descomprimiendo las fotos, pues olvídenlo, va a ser muy lento. En cambio, prefieres mejor ocupar toda la cantidad de megas de la pantalla, de esos 6 megas en memoria, sin comprimir. Total, ustedes, yo no sé ustedes, pero yo tengo, ¿qué? 8 gigabytes de RAM, ¿no? 8 gigabytes, y estamos hablando de 4 megas. 4 megas es poquito, ¿no? Bueno, 6 megas. 6 megas es poquito comparado con 8 gigabytes que tengo de memoria RAM. Entonces, prefiero utilizar más memoria RAM con tal de que el juego corra más rápido, ¿no? Entonces es lo que sucede, ¿no? Pero siempre tenemos que tomar esa decisión. Y en los celulares, pues la decisión se hace más notorio porque generalmente los celulares tienen muy poco procesador y tienen más o menos poca memoria. Más o menos porque hay unos que sí tienen mucha, pero la mayoría tiene, digamos que de 2, 4 gigas, ¿no? De memoria RAM. O sea, no son tanto. Y eso tienen que compartirlo con todas las aplicaciones que están abiertas en el celular, es decir, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, con TikTok, y no sé qué más le pongan a su celular. Y con todos los programas que vienen ya instalados de Telcel. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe. Ok. Con respecto a las imágenes o los frames por segundo, el cerebro humano interpreta normalmente un mínimo, ojo con la palabra mínimo porque aquí es importante, 12 imágenes por segundo para dar la ilusión de que algo está animado, para que haya una animación. Entonces, de ahí, pues vamos a ir subiendo en el cine, cuando vamos a ver una película en el cine, normalmente tiene un mínimo de 24 imágenes por segundo para que se vea la película se vea bien. De ahí podemos irnos hacia arriba y vemos que normalmente el promedio es un 30 imágenes por segundo. Con eso logra una muy buena ilusión, no tenemos ningún problema. Y bueno, actualmente ya hay celulares y computadoras que están manejando los 60 frames por segundo, los 120 frames por segundo, incluso 240 frames por segundo. Por si alguien está perdido en el universo, frames por segundo es la cantidad de veces que la imagen se muestra en pantalla, que se calcula una imagen y se muestra en pantalla, ¿no?
ya sea una foto real, porque es un video, o ya es una foto de un juego. Hay que calcular esas imágenes y mostrarlas en pantalla, ¿no? Entonces, el número de imágenes por segundo que los monitores y las pantallas muestran va de 30 a 240, es hasta ahorita el estándar. No hay más de 240. Tal vez en un futuro existan, pero hasta ahorita es lo máximo, 240. No hay dispositivos que logren más esa resolución, ¿no? O más de esos frames por segundo. Eso es muy importante porque cuando hacemos los videojuegos tenemos que calcular o tenemos que hacer que nuestros algoritmos puedan generar imágenes a esa velocidad, y si nuestro proceso es lento, porque es un mundo en 3D, porque tiene muchas texturas, porque tiene muchos brillos, porque tiene muchos objetos al mismo tiempo en pantalla cargados en memoria, pues eso va a hacer que se alente el tiempo de cálculo de cada fotograma, y esta lentitud se va a notar en que cuando estemos jugando, pues no va a alcanzar los 60 frames por segundo, no va a alcanzar menos y el usuario se va a quejar. Un juego debe generar una nueva imagen antes de enviarla al monitor. Para realizar este proceso se toma en cuenta la información antes del juego, el tiempo transcurrido desde la imagen anterior hasta la nueva imagen y los controles que el jugador está pulsando en el momento. Entonces, con esta información, el algoritmo realiza operaciones para calcular la nueva imagen y mostrarla nuevamente en pantalla. Cuando una nueva imagen se ha generado, esta se envía al monitor después de transcurrido un tiempo de exposición que puede ser, que normalmente es un 30avo de segundo. Se tiene que mandar la siguiente imagen al monitor, ¿no? Entonces, aquí vemos más o menos una grafiquita donde se ve como el monitor muestra una imagen. El juego genera una imagen y se la manda al monitor. El monitor la muestra en pantalla y transcurrido un 30avo de segundo, pues debería de generar la siguiente imagen, ¿no? El juego, al calcular la imagen en este ejemplo, tarda más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el monitor no puede generar la siguiente imagen y entonces se muestra durante más tiempo, durante 2 ciclos, se muestra una misma imagen, la imagen generada en el cuadro anterior, ¿no? Se muestra, entonces de repente estaba una imagen, el juego calcula una nueva imagen, se muestra, el juego debería calcular una nueva imagen, pero no lo hace, se sigue mostrando la anterior, y de repente el juego genera una tercera imagen y ya se muestra, bueno, se muestra por fin la pantalla generada en el juego, ¿no? Y entonces el juego como que tose, como que pasa de un frame a otro así como que de golpe, ¿no? ¿Se han visto ese tipo de juegos que de repente como que no se ve de forma fluida la cantidad de imágenes que se deberían de ver en pantalla? Bueno, los mejores algoritmos son los que tienen crecimiento de comportamiento. Es que hay una gráfica, vamos a ver la gráfica. Acá está. Te dice que con esta gráfica, vamos a ver si la puedo ampliar. No la puedo ampliar. Vamos a verla en grande. En esta gráfica habla sobre la complejidad de los algoritmos y de cómo deberían de ser su crecimiento. Un algoritmo ideal sería que entre más elementos tenga en pantalla y más recursos y más textura y más de todo, el procesamiento, el tiempo de ejecución del algoritmo va a irse incrementando linealmente. En programación luego no siempre es así. Muchas veces al incrementar la cantidad de variables o de objetos que va a haber en pantalla, el tiempo de ejecución se vuelve exponencialmente más grande. Es decir, tengo un objeto y calcular el objeto en 3D en pantalla me toma, no sé, un segundo, por así decirlo. De repente tengo 2 objetos y el tiempo en pantalla tú podrías pensar que va a tardar en calcularme la imagen 2 segundos porque tengo el doble de objetos, entonces es el doble de tiempo. Pero no, resulta ser que de repente al calcular ese segundo objeto, como la luz rebota y hace sombra y le tapa ese primer objeto y es una serie de cosas, tarda mucho más. Entonces a lo mejor no tarda 2, tarda 3 segundos. Y si tienes 3 objetos, a lo mejor tarda 6 segundos. Y si tienes 4, a lo mejor tarda 20 segundos. Y entonces entre más objetos, el algoritmo se empieza a hacer mucho más complejo y no se vuelve lineal, se vuelve exponencialmente más tardado el hacer o el calcular nuevos objetos. Entonces cuando creamos un algoritmo, sea cual sea, debemos de buscar que el crecimiento, pues de preferencia sea nulo, que no crezca el tiempo de ejecución del algoritmo
conforme yo vaya incrementando las variables o los objetos que van a ser afectados por este algoritmo, ¿no? Pero digamos que en la práctica, si yo tengo un crecimiento lineal, ya la llevo de gane. No tenemos que cuidarnos de estos crecimientos exponenciales, de evitar caer en que en un algoritmo, de repente, por la cantidad de variables o la cantidad de objetos que hay en pantalla, el juego empieza a ralentarse drásticamente. Si nosotros en pruebas controladas vemos que un algoritmo se empieza a incrementar drásticamente, se empieza a hacer más lento, el jugador cuando esté jugado seguramente le pasará, e incluso le pasará todavía peor a lo que nosotros nos pasa en pruebas, ¿no? Entonces debemos tener en consideración, muchos de nuestros usuarios no van a tener computadoras superpoderosas, ni el último celular de mercado. Generalmente tenemos celulares más modestos o computadoras más modestas que tienen menos recursos que la que estamos usando de pruebas, ¿no? Entonces, cada vez que se diseña un algoritmo, tendremos que determinar a qué se parece, cómo va a crecer nuestro algoritmo cuando se incremente la cantidad de variables o objetos afectados, y debemos de considerar eso, de que a lo mejor hay formas de optimizar los algoritmos. De hecho, en computación ya hay muchísimas formas de optimizar algoritmos de computación para el manejo de gráficas. Hay un ejemplo muy sencillo, a ver si lo podemos ver ahorita rapidísimo. A ver. Bueno, no es que no hay un ejemplo como tal. A ver. Acá está, vamos a ver esto. Cuando nosotros queremos dibujar un círculo en pantalla, en la computadora, ¿qué haces para dibujar un círculo? Bueno, realmente la computadora debe de calcular cada uno de los puntos donde va a ser el círculo. Entonces calcula cada píxel para dibujar el círculo. Y entonces, usando seno y coseno, va calculando cada punto del círculo y tiene que calcular 360 puntos para hacer el dibujo del círculo. Pero ¿qué sucede si yo al círculo, en lugar de calcularlo todo, solo calculo la cuarta parte del círculo? O sea, es decir, 90 grados. En la parte de abajo va a ser los mismos 90 grados, pero cambiándole el signo de la Y a negativo. Y entonces ya no tengo que usar seno y coseno, ya nada más tengo que cambiar el signo de valor y con eso puedo dibujarlo rápidamente. Es más rápido en computación cambiar el signo de valor que usar una función de seno y coseno, consume más tiempo de procesamiento. Entonces, si yo tengo ya, digamos que la cuarta parte del círculo, cambiando el signo de la Y, obtengo la mitad, y cambiando el signo a la X, obtengo la otra mitad, y puedo dibujar rápidamente un círculo. Bueno, ¿qué pasa si, en lugar de calcular la cuarta parte, calculo la octava parte del círculo? Bueno, jugando con los signos, yo puedo calcular la otra mitad del círculo, y de ahí calcular, teniendo ya la cuarta parte, puedo calcular la otra cuarta parte, es decir, la mitad, y teniendo la mitad puedo calcular la otra mitad, solamente jugando con círculos. Y al final yo solamente tuve que usar la octava parte de cálculos matemáticos de senos y cosenos para dibujar un círculo en pantalla. Bueno, así como está eso, existen muchos algoritmos para optimizar ciertas cosas, sobre todo cuando se trata de objetos o de imágenes en 3D. Han creado algoritmos para optimizar la parte de los dibujos, la parte de las texturas, la parte de el brillo, la parte de las sombras. Entonces, ya los algoritmos ya existen, no es algo que tengan que inventar, solo hay que ver la forma correcta de implementarlos o de poder utilizarlos para lograr que nuestro sistema no tarde tanto calculando ciertas cosas, ¿no? Si nosotros ponemos a dibujar todo, pues obviamente vamos a hacer que el programa tarde mucho. En cambio, podemos usar un engine como Unity, que ya tiene los algoritmos optimizados para el dibujo en 3D. Siempre que se habla sobre algoritmos y optimización de algoritmos, siempre debemos considerar el peor escenario posible. Se debe limitar para que el juego funcione fluidamente, incluso cuando todos sus algoritmos estén al límite del procesador y memoria.
Es decir, si yo tengo ciertos algoritmos para que se calculen los objetos, a lo mejor yo puedo jugar con la calidad, con la parte de brillo, con la parte de textura, y debemos de considerar siempre el peor caso posible, ¿no? Para que tratemos de optimizarlo para, digamos que todos los casos, que pueda funcionar de forma fluida en todos los casos. Si su computadora se empieza a alentar, pues hay algoritmos que permitan que se optimicen los valores, ¿no? A lo mejor bajar la calidad, o como hace, que hace ahorita Netflix y Amazon y todos esos de videos sobre demanda. Si tu internet se empieza a alentar, ellos le bajan la calidad a la imagen de forma automática, ni te preguntan, se la bajan automáticamente para que tu video siga viéndose de forma fluida y que tú no notes ese cambio. Deme un segundo, por favor. Ya recé, perdón. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, de mi parte, no, profe. ¿Sabían estos algoritmos? ¿Sabían de la optimización de Ahorita no, algoritmos? profe. ¿Mandé? Digo que de momento no. Ok. ¿Sabían esto de la optimización de algoritmos? Levemente recuerdo que vimos algo así en graficación, más o menos. Pero sí, un poquito. Bueno, aunque no lo crean, ha habido genios en computación que han logrado algoritmos sumamente impresionantes en la forma de optimización de los objetos en 3D. O sea, realmente ha habido gente que ha logrado hacer esto de círculo, pero con figuras geométricas muchísimo más difíciles, y los han logrado optimizar para que puedas calcular ciertos objetos rápidamente. Otra de las formas de optimización, que es algo ya pues un poco más artesanal, pero también es muy utilizado, la reducción de la cantidad de polígonos mostrados en pantalla. Entonces, los polígonos le dan definición a los objetos en 3D. Entonces, si tú le bajas la cantidad de polígonos, haces que la computadora trabaje menos, pero la calidad del modelo en 3D se ve más feíto. Pero bueno, una cosa por otra. Bueno, hablemos de la estética. ¿Qué es la estética? ¿Qué entienden ustedes por estética? Por Como el estética. aspecto del juego. Es que hablaron al mismo tiempo y no entendí. A ver otra vez. Habla Juan. No, no, dale, vale. No, yo no dije nada. Al que contestó bien fuiste tú. Vas. No, no, no. Puedo decir que estoy todo basado. No, pues es como que el aspecto artístico del juego, yo creo que es los diseños, así. La parte artística. ¿Y qué se refiere a la parte artística? A ver, platícame. Pues yo me imagino que es la parte del diseño de los personajes, de la ambientación, de los famosos artes conceptuales. Yo siento que se refiere un poco más, o sea, sí, lo que dice mi compañero Juan, pero enfocado Ujú. más como que colores, de que combinen ciertas cosas, no sé, por así decirlo, pues eso, ¿no? Básicamente el famoso RGB. A ver si... Cuando empieza la combinación de colores pienso en algo como esto, ¿no? Que tengo mi cuarto y qué colcha voy a usar con la cortina fulana de tal, ¿no? Ok, ¿qué más? O sea, ¿qué más tiene que ver con lo artístico? A ver, combinación de colores, la parte de los personajes, ¿qué más? El arte conceptual, dijo el compañero. ¿Alguien más que tenga una idea?
¿Qué es? ¿Qué les pregunté? ¿Qué se pregunta? ¿Qué era estética, no? Ujú. ¿Qué es la estética? ¿Qué otro concepto tienen de estética? Híjole, no, me quedé sin ideas. ¿Mm? Sí, me quedé sin ideas. Es que sí, no se me ocurre nada más así como, pues, te digo, como el arte conceptual, el diseño de los niveles, así, los detalles, como mi compañera dice, los colores que se usan, así. Ujú, igual que mi compañero, no tengo como tal una definición de que qué es la estética, pero pues obviamente sabemos que va relacionado con... Se me fue el internet. No, sí, te escuchamos, te Si estamos me escuchando. escuchan, Te se escuchamos. refiere a la belleza, ¿no? O sea, bueno, no la belleza, sino como que la apariencia. ¿Me escucharon o me fui? No, sí te escuchamos. Ah, perfecto. Porque empezó a sonar aquí de que estaba perdiendo el internet. Entonces siento que a eso se refiere, pero como tal concepto sí no estoy segura. Ok, es que realmente la estética tiene que ver con muchísimas cosas, pero entre ellas, sí, la parte de colores, sí, la parte del diseño del arte conceptual, tiene que ver con muchas otras cosas, pero también, de hecho, este video es el que no quiero, este no lo quiero, quiero otro, creo que era es este, el que quiero. Realmente son un montón de cosas ligadas entre sí. Quiero mostrarles esto, es algo que me enseñaron hace unos días y es bastante impresionante. Es un software de computadora que permite generar imágenes como tú quieras. Y entonces empiezan a jugar con esto y le dicen, oye, bueno, vamos a preguntarle, vamos a decir al software. Quería ver si le puedo hacer zoom, pero creo que no, ahí está. Una escultura de un astronauta haciendo código en una computadora, ¿no? Y entonces genera la imagen. O sea, no son imágenes de internet, no es que buscó la imagen en internet, es que generó una fotografía a partir de lo que le estás escribiendo. Y entonces empiezan a jugar con esto y empiezan déjame ver aquí, ahí está. Le cambian el texto, aquí le dicen, déjame ver, es que no alcanzo a leer lo que dicen. Le están hablando en español, pero no quería el audio porque no quiero que me distraiga. Es que le cambian el texto. Ahí está. En medio de la calle, dice. Ah, y que sea fotorrealista. Y entonces genera el software ese tipo de imágenes, ¿no? Imágenes donde empieza a generar, ahora sí que posibles escenarios de lo que la inteligencia artificial entiende, ¿no? Y entonces, básicamente, genera imágenes nuevas. Este es otro tipo de dibujo, ¿no? Con píxeles, con arte de píxeles. Entonces está interesante el software. Genera cosas a partir de lo que le escribes y tiene una base de conocimientos increíble. Está generando cosas impresionantes. Y ya las computadoras, bueno, ese tipo de computadoras ya entiende de cosas como el arte conceptual y entiende cosas como la combinación de colores. Y sin embargo, aún no es posible de hacer la parte del diseño. No podemos dejarle la parte de la estética a un software de computadora todavía. O sea, realmente la estética no solamente son esas dos cosas, son muchísimas otras cosas. ¿A qué se refiere la estética? Bueno, la estética, empecemos por la definición, es el estudio de la percepción de la belleza. No mencionaron ahorita, pero luego cuando le he preguntado, luego me han dicho, no, es que la estética también tiene que ver con fitness o con ser delgado o cosas por el estilo, ¿no? Porque muchas veces lo tenemos asociado. En general es la belleza, punto. Una de las peores razones por las que jugadores ha traído un juego es por la estética de un juego. Ciertos colores, ciertos diseños, ciertas cosas de un juego te pueden atraer drásticamente al juego. O sea, puede ser la decisión de que tú escogas un juego del otro. No solamente la historia del juego, sino que también que se vea y que luzca muy bien. Esto influye en los aspectos del juego, es decir, en las mecánicas, en las dinámicas, en la historia, en los elementos visuales, en los elementos auditivos. Todo esto influye
en la parte del juego, ¿no? Y cada elemento del juego se percibe por el jugador de forma individual, con características propias. A una persona que le guste cierto juego, puede que no le guste el mismo juego a otra persona, porque estéticamente puede ser que no le guste simplemente, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, algunas diferencias en los juegos, en la estática de los juegos de niños chiquitos, que son más coloridos, que son más llamativos, llenos de elementos visuales más llamativos, que por ejemplo la estética de un juego de primera persona de disparos en el espacio con aliens, que es para adultos, ¿no? Entonces vemos ahí, pues de entrada, imágenes más oscuras, más juego de luces, vemos más efectos de profundidad, vemos más cosas como detalles en la parte de la sangre o cosas por el estilo, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes tipos visualmente hablando, diferentes tipos de juegos dependiendo del público o dependiendo la edad o dependiendo incluso, pues así que aquí va dirigido, ¿no? Si va dirigido para hombres, para mujeres, para niños, para adolescentes, para adultos, para gente de cierta raza étnica también hay diferentes cambios en la estética, ¿no? Entonces, bueno, a la percepción individual y holística de los elementos del juego es a lo que denominamos estética del juego. La percepción individual y holística de los elementos del juego. Los jugadores son atraídos por los juegos porque esto satisface algunas de sus necesidades. La siguiente lista explora las principales razones por las que eso sucede. Aquí tenemos una lista de tipos de juegos y lo que satisface, ¿no? Por ejemplo, la fantasía es el deseo o necesidad de vivir otras situaciones o experiencias diferentes a la realidad o a lo que normalmente o a lo cotidiano, a lo que realmente hacemos, ¿no? El drama satisface esa necesidad en la parte de fantasías, pero en terreno emocional, ¿no? O sea, el drama es precisamente a la gente que le gusta más las historias o las cosas que son relacionadas con las emociones, ¿no? Los juegos de pasatiempo, bueno, traen más la necesidad de satisfacer la distracción o abstraerse del mundo real por un momento y de pasar un rato agradable, ¿no? Y entonces aquí tenemos diferentes tipos de necesidades de géneros que van a satisfacer diferentes tipos de necesidades de los jugadores, ¿no? Pero los desafíos es la necesidad de logros o metas superadas. Los juegos de dominación, por ejemplo, dominación mundial o cualquier tipo de dominación, son necesidades de superar a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, las necesidades no son un atributo binario inherente a los juegos, dependen de cada jugador. Sin embargo, un videojuego puede satisfacer en diversa proporción una o más necesidades al mismo tiempo de uno o varios jugadores, porque a lo mejor para un jugador le gusta un juego porque satisface su parte de fantasía, ¿no? Pero para otro jugador puede ser que el juego le guste porque satisface su parte de emociones, ¿no? Y entonces es una combinación de cosas que estamos satisfaciendo. Por supuesto, satisfacer varias necesidades requiere un mayor trabajo, ya que se requiere más mecánicas, más tipos de juego, más diseño, más cuidado en los personajes, en diseños, en colores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente, entre más diseño gráfico le metamos a nuestro juego, pues más complejo se va a hacer, ¿no? Una forma muy conveniente de satisfacer nuestras necesidades, o al menos de crear nuevos modos de juego, es eliminar mecánicas. Por ejemplo, un juego de supervivencia en un mundo abierto y con construcción se beneficiará de un modo de juego en el que las mecánicas de supervivencia no están activas. O, de hecho, tengo un ejemplo con esto. Tengo un ejemplo, pero está bloqueado. ¿Alguien me puede hacer el favor de entrar a esta página? Estoy bloqueado. Sí. hole.io. ¿Alguien puede entrar a esa página y compartir pantalla? Pues me dice que no, no se puede acceder al sitio. Si estás en el Tecno, no te va a dejar. Necesito a alguien No, que no, esté no. fuera del Tecno. Está en mi casa y nada. No, sí, la página existe y funciona. A ver, te lo paso ahorita por... De hecho, mira, hasta lo puse en el grupo y me pareció la miniatura de la página. Ok, ya. ¿Ya Ya puede. entras? ¿Puedes Sí, compartir ya. pantalla? Sí. Compartir. Es este, ¿no? Sí, así es. Fíjense bien, este juego es muy sencillo. Trata de que tú eres un hoyo negro y vas por toda la ciudad
tragándose todos los objetos que puedas y tienes que ganar a los demás jugadores. Entonces, si tú juegas el juego, pues estás compitiendo con los demás jugadores y es una especie como de modo de supervivencia, de ver quién sobrevive al final, ¿no? Ah, Pero si te vas en modos, si te vas ahí en la opción de modos, vemos que tenemos diferentes Claro. modos, ¿sí? Tenemos el modo clásico, que es el de default, pero tenemos el de batallas, el de hacer equipos y hay uno que es el de solo correr. El de solo correr está bien interesante porque tienes el mapa, no hay ningún enemigo, eres tú solito. Y ponlo ahí si quieres, dale ahí y dale jugar. Eres tú solito y puedes recorrer todo el mapa por tú solito, sin que nadie te moleste. Solo te ponen el límite del tiempo, porque es así como que para ver cuántos puntos logras hacer en un tiempo determinado, ¿no? Y que te puedas superar. Espera que corra, que termine la publicidad, porque no se puede cortar. Tienes que esperar ahí, a menos que pagues, es la única forma de cortar la publicidad. Ahorita te va a aparecer continuar. Ahorita nos puso un segundo. Pero te digo, este juego tiene varios modos de juegos y cada modo satisface ciertas necesidades de ciertos jugadores. Hay jugadores que les gusta el juego, pero no les gusta la competencia o no les gusta el miedo de que los vayan a comer o eliminar a otras personas, ¿no? Entonces prefieren jugarlos sin internet, solo ellos solitos, contra el reloj y ellos son felices, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el reloj en contra, ahí tiene falta 1 minuto con 48, son 2 minutos nada más. Y del lado arriba te dice cuánto porcentaje te has comido de todo el mapa. Entonces tienes que tratar de comerte lo más posible del mapa antes de que se acabe el tiempo. Y bueno, algo también interesante de este modo, del modo solitario, es que así puedes aprender los mapas. Y cuando ya juegas en modo competitivo ya te sabes dónde están las cosas. Normalmente cuando inicias en este juego hay que hacer estrategias y decir, bueno, primero me voy sobre los objetos chiquitos para que crezca el agujero negro. Y ya que es un poco más grande ya puedo comerme objetos más grandes, ¿no? Entonces, digo, esa es la idea. Tienes un juego, el juego está muy bien, satisface varias necesidades de jugadores, de destrucción, de caos, de comerse a otros usuarios, pero a lo mejor no todos los jugadores quieren lo mismo. Entonces, cuando juegas este juego en equipo, pues se vuelve más padre porque los demás de tu equipo te ayudan para que no te coman los contrarios, ¿no? O si tú eres bien malo, pues te puedes jugar el normal y ponerte a comerte a todos los demás, ¿no? No sé, ahí es cosa de decisiones. Sí, también todo te puedes comer en el mundo, la cosa es que seas lo suficientemente grande para comértelo. Se parece mucho a Gary o a Slytherin. Es de los, Slytherin o así. de los mismos creadores, es bueno, del mismo foro de internet salió este juego. Aunque este es más complejo en el Sí, sentido lo de diré. que los modelos son más detallados. Ah, ¡Ah! Te comienzas a hacerle taxi, pobrecito taxi. así es. Ok, bueno, esa es la idea. O sea, tienes un juego y tienes diferentes modos de juego y con eso satisfaces diferentes necesidades de jugadores. Pero aquí satisfacemos la necesidad de la No. compañera de comerse a todo el mundo y que todo el mundo arda. Sí, entonces bueno, esa es la idea bueno, ya. Ya vamos a dejarlo ahí porque si no, nos vamos a pasar jugando este juego demasiado rato. Además, es muy inviciante este juego. Ah, y también tiene un modo retos esa cosa. Te ponen 2 desafíos por día que tienes que completar y te dan estrellitas. Sobre hacen que te tragues una publicidad bien chida. Son 30 segundos de publicidad por cada vez que quieres jugar un juego. Y no hay una opción de cerrarla. Pero bueno, tiene que monetizar, supongo. Así es, o puedes pagar. Si pagas la versión pro del juego, ya no hay publicidad. Interesante, ¿verdad? Eso es algo que no sé si ya les pregunté o llegamos a ese punto no sé si está en las diapositivas o dónde está. ¿Ya saben cómo van a monetizar sus juegos? ¿Ya saben si van a hacer un juego, cómo van a ganar dinero? Pues Clásica publicidad. publicidad o se le pueden poner algo que le den a los VIP o algo así, ¿no? Como típico jueguito de que Las si skins pagas que esto, traen una suscripción, te damos tal cosa. Pues no sé, la verdad es que llega un momento que dices tú, y realmente puedes vivir con eso, haciendo juegos
y nada más viviendo de la publicidad que aparece en tu juego. Bueno, ya, última diapositiva de esta parte. A menudo se llega a creer que la estética solo tiene que ver con los gráficos, o con el diseño de arte, o con la parte del dibujo del juego. No, realmente tiene que ver con todos los elementos que tienes en pantalla en el juego. Es más, incluso hasta con el marketing del juego tiene que ver, ¿sí? La estética tiene que ver desde cómo se ven los menús, cómo se ve, qué tipo de letra vas a usar. O sea, vamos a suponer, vas a un juego medieval. No le vas a poner letras de neón al juego, o sea, vas a ponerle, pues, no sé, letras tipo, hechas así, no sé, de madera, talladas con una hacha, o a lo mejor un pergamino que se despliega y ahí dentro, escrito el texto, no sé. Si vas a hacer el menú, ¿cómo vas a hacer el menú? A lo mejor le pones unas hachas o le pones unas antorchas por un lado, no sé. Tienes que ir cuidando la parte de la estética del juego desde el menú, desde las opciones, desde los textos que se muestra, los personajes, en fin, todas las opciones, incluso los créditos del final, pues todo debe haber una concordancia de tu juego, de cómo se va a ver, ¿no? Si tu juego es futurista o de naves espaciales, pues no lo vas a poner que en el menú aparezcan antorchas, ¿no? O sea, sería como que un poco ilógico, ¿no? Tienes que ponerle pues cosas, incluso los colores, negros, azules, el azul está asociado con tecnología, entonces son colores que vas a utilizar, el blanco también vas a o por ejemplo, últimamente, los juegos de terror, los juegos de donde hay mucha masacre, donde hay muchas muertes, están asociados con colores oscuros, colores grises, ¿no? Entonces, influye, desde el género, influye tanto cómo se ve el juego, cómo va a ser la estética, hasta los colores que vas a usar, ¿no? Otro término que se confunde con la estética del género es el género. Dos juegos del mismo género pueden ser estéticamente totalmente diferentes. Sin embargo, algunos géneros satisfacen algunas necesidades específicas. Por ejemplo, los juegos de rol multijugador masivo en línea satisfacen en su mayoría las necesidades de asociación, dominación y fantasía, ¿no? También de socialización. Entonces, esto hace que luego muchas veces la estética o la parte de cómo se ven los juegos sean muy parecidos entre sí. Pero no es porque todos los géneros de rol, de fantasía tienen que ser así. No, pueden ser diferentes, pero a veces se hacen ciertas modas o ciertas tendencias y de repente todos los juegos se parecen bastante, ¿no? ¿Preguntas, dudas con esto? ¿Ya los dormí? No, profe, y no, profe. No, profe. Bueno, ya por último, los géneros de juego. Existen muchísimos géneros de juegos y básicamente todo lo que ustedes vayan a hacer para su juego, pues tiene que ser de acuerdo con el tipo de género que va a haber, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, los juegos basados en acción en tiempo real. Esos juegos de acción en tiempo real tienen a su vez subgéneros de qué otros subtipos de juegos tienen, ¿no? Los juegos de acción normalmente se dividen o se pueden dividir en juegos que están diseñados para arcade, es decir, para las maquinitas. Los juegos de arcade se caracterizan por algo muy puntual. Los juegos de arcade están diseñados para que no duren mucho tiempo, para que tú le eches una moneda y disfrutes de un juego durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Si eres muy bueno, a lo mejor te beneficia o te da la opción de jugar durante más tiempo. Entonces, por ejemplo, en los juegos de Arcadia, por ejemplo, de coches, de carreras, tú tienes que llegar a ciertas metas de la pista en un tiempo específico y si no las cumplías, perdías, ya no podías seguir jugando. Pero si las cumplías, se incrementaba por ejemplo, tu tanque de gasolina o tu tiempo en el cronómetro, en la cuenta regresiva, para que tú pudieras seguir jugando durante más tiempo, ¿no? Y entre más eras bueno, pues más tiempo durabas en el juego. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los juegos de peleas, ¿no? Que son los juegos de pelea están muy diseñados para satisfacer la parte de arcadias. Le echabas una moneda, empezabas a competir contra enemigos y por cada que tú le ganaras pasabas a la siguiente ronda, ¿no? Si tú perdías, se acabó.
Tenías que echarle otra moneda si querías seguir jugando, ¿no? Y si eras demasiado bueno, llegaba un momento en que decían, ¿sabes qué? Ese es el personaje principal, si le ganas ya, ganas el juego, ¿no? Y entonces ya peleas contra él, ganabas, se acabó el juego. Y ya estaba calculado incluso el tiempo máximo que tú podías ganar, tardarte en una maquinita de Arcadia, en el peor escenario, que era que tú le ganaras a todos los jugadores, a todos los enemigos, ¿no? Y llegaras al jefe final y ganaras con el jefe final. Bueno, este era el tiempo que tú ibas a invertir por cada juego. Y es que los maquinitas, recordemos que normalmente se ponían en tiendas o en lugares donde había mucho tráfico de personas, y la idea es que ganaran la mayor cantidad de monedas posibles en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces ese era el gana de las maquinitas. Y bueno, sigue habiendo maquinitas hoy en día. ¿Ustedes saben dónde hay maquinitas? En los arcades, en las tienditas de la esquina. No en todas, ojo, pero sí he visto una que otra todavía ahí. O sea, yo no he visto yo no he visto en tienditas, la verdad. Ahorita ya no. A ver, Juan. Es que dependen por zonas, pero yo sí, o sea, sí me ha tocado ver. Bueno, no sé. A lo mejor fíjate en algunas ciudades todavía. Yo aquí en Veracruz ya casi no he visto. Es muy raro que he visto una maquinita. Bueno, las que sí he visto son las que son de apuestas, que tiene hecho una moneda Tragamonedas. y ajá, y cosa sale un gira, y si cae en la manzanita o en la cereza, te da monedas de regreso, ¿no? Esas sí las he visto todavía, pero maquinitas de juegos ya casi no he visto, es muy raro. De hecho, enfrente del Tecno, haga de cuenta que hay un puesto que vende comida, algo así, y hay unas, bueno, no se supone, hay unas maquinitas. Ahorita ya no sé, la verdad, tiene rato que claramente no voy. Sí, creo que ya no está, pero sí, cierto, tienes razón. Ahí vi que había una, tienes razón. Juan, ¿te ibas a decir algo? No, profe, yo iba a decir que sí hay maquinitas fuera de las tortillerías. Pero no, Afuera. pero no, las que sí he visto, pues de vez en cuando, por ejemplo, en las friki plazas todavía ahí tienen pequeños lugares donde hay todavía máquinas de arcade, todavía he llegado a ver. Sí, pero la gente va ahí específicamente a buscarlas, la verdad. En la Friki Plaza son de los pocos lugares que todavía hay. Ya les platiqué de Arcades, ¿no? De Arcade, que es un lugar que está ahí en la Avenida Américas. Y ahí hay maquinitas si quieren jugar maquinitas. Bueno, vámonos, ya hasta aquí vamos a llegarle. Se acaba el tiempo de la clase. Nos vemos mañana. Mañana continuamos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, cuídense. Esta mañana Hasta mañana, bye.